¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, estamos en pleno cambio de año, comenzamos ya 2014 y como siempre que se suele terminar un año o un ciclo, se suele hacer balance de los diferentes asuntos que han acontecido en Ferrol y comarca. Es lo que hemos venido haciendo en estas últimas tardes con diferentes representantes políticos, también diferentes dirigentes de asociaciones con ese objetivo, pues de ver un poco lo que se ha realizado en estos 12 meses y qué nos puede deparar 2014, por dónde se deben seguir actuando. Pues lo vamos a seguir haciendo, esa política de hacer balances. Hoy vamos a dedicarle este espacio a uno de los concellos de la comarca, concretamente el concello de Mugardos. Queremos analizar, en este caso desde el punto de vista de uno de los partidos de la oposición, lo que ha dado de sí 2013 y lo que puede deparar 2014. Por ello hoy nos acompaña el portavoz del Partido Popular de Mugardos, Domingo de Deus. Muy buenas tardes, señor de Deus, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hablaba yo de ese año 2013, que en Mugardos, uno de los acontecimientos que tuvo lugar fue esa coalición. Desde el Partido Popular, ¿qué balance general no se puede hacer del gobierno en 2013, ¿no? Bueno, pues desde Mugardos creemos que la situación que se ha dado en el 2013 es excesivamente extraña por un motivo fundamental, y es que en el año 2011, cuando las elecciones municipales, pues Izquierda Unida se presentó a las elecciones diciendo que era sí o sí lo que había que facilitar un cambio de gobierno por la situación calamitosa que tenía la gestión municipal. Y esa solución se prometió por activa y por pasiva en las elecciones, que se cambia el gobierno sí o sí, y la situación que se ha dado ahora es la paradoja completa, porque se ha pactado con quien antes se quería cambiar. Por lo tanto, nosotros creemos que el pacto nace viciado y nace engañando a la gente. Y lo que no se puede hacer es prometer una cosa, y menos en estos tiempos que la credibilidad política pues, está por los suelos, y decir a una gente que hay que reinventar, se hace un manifiesto para la participación ciudadana, que hay que volver otra vez a creer en la política, y mire, lo cierto es que no se puede decir que no se va a pactar con Barci, con el barcismo y con toda esta serie de penurias de la política mugardesa, y después de que tienes los votos hacer exactamente lo contrario de lo que has dicho. Y fundamentalmente por dos cuestiones. Primera, no es verdad que se ha pactado, pero no se ha pactado para mejorar la situación, porque la situación ha empeorado. Y lo digo además convencido, porque han sido muchas cuestiones, y voy a poner unos ejemplos muy claros, porque yo tampoco quiero extenderme demasiado. Pero mire, donde antes se decía que la participación ciudadana era fundamental, reinventar también los consensos en el ayuntamiento, etc. Pues mira, eso se ha multiplicado por 10 la opacidad que tiene el ayuntamiento de Mugardos. Es decir, en las comisiones no se permite ni siquiera que los técnicos municipales asesoren a la oposición. Esto no ha pasado nunca, desde que yo estoy allí por lo menos, que se haya hecho tanta opacidad de una información que tiene que estar de una forma clara y transparente en un ayuntamiento. Esto no ha sucedido antes, ya no sucedía con Barci y con su gobierno, pero es que ahora se ha multiplicado esa opacidad porque no se deja hablar a los técnicos para explicar situaciones del día a día. Es decir, por qué una licencia se ha dado de determinada manera, qué dudas pueden surgir, por qué no se valora un informe de inspección, que luego hablaremos de ella, de asuntos sociales por parte de la Xunta de Galicia, que deja por el suelo la gestión municipal. Es decir, ¿por qué no se deja claras esas cuestiones? Porque yo creo que se quiere tapar la gestión que se hay. Y ese es fundamentalmente. Mire si llegamos a este punto que se ha cambiado después de 28 años el reglamento orgánico municipal, que son las reglas de juego de todo el Concello Pleno. Después de 28 años según ellos, hay una situación de una no escrita que dicen que no estaba dentro de la normativa. La ley está ahí ya para cumplirla, no hace falta cambiar ningún reglamento. El Concello de Mugardos no tiene poder legislativo, ya hay una normativa estatal, ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no tenemos nosotros que cambiar nada después de 28 años. ¿Qué se aprovechó? Se aprovechó esa excusa para cercenar los derechos de participación de los ciudadanos que antes podían levantar la mano en los plenos para hacer una pregunta al gobierno o a la oposición, como ha sucedido más veces, y ahora tienen que presentarla con 10 días de antelación. Es decir, esto es lo que ha sucedido.
¿Para qué? Para que la oposición no pueda hacer preguntas en el momento del pleno, sino que tenga que presentarlas al menos 24 horas de antelación para que el gobierno, según ellos, tenga ya la respuesta hecha. Respuesta que, por cierto, tarda más de 20 días en darse. Por lo tanto, esto es un sinsentido, no tiene sentido ninguno normativizar la democracia y este es el punto al que hemos llegado. Por cierto, con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, con un reglamento de participación ciudadana que no ha entrado ni siquiera en vigor, y eso era el caballo de batalla, según ellos, de la participación ciudadana, no se ha hecho nada absolutamente. Y dos cosas, este reglamento que se ha copiado exclusivamente, casi al 100%, del Ayuntamiento de Rivas Vacio Madrid, un ayuntamiento de aproximadamente 80.000 habitantes, y otro reglamento que se ha cambiado, el de emergencia social, que luego hablaré de él, que también se ha cambiado, que se ha copiado literalmente de Málaga, un convenio para mirar las cuantías económicas que se puede dar a las familias que más lo necesitan, por cierto, de Málaga, de un ayuntamiento de más de 560.000 habitantes, es decir, se traslada la política de grandes ciudades a una villa de un poco más de 5.000 habitantes. Consecuencia, no se adaptan las cuestiones porque las realidades son bien distintas. Y por cierto, esa misma paradoja se da en el sentido de que se dice desde los asuntos sociales y las políticas sociales que el PP cercena los derechos sociales, pero se copia un reglamento de un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. La paradoja la tiene ahí y la curiosidad es esa también. Bueno, y hablando de lo que ha sido este año 2013, señor de Deus, y de un asunto que preocupa a muchos concellos, teniendo en cuenta pues la crisis que vivimos, ¿no? ¿Cómo es la situación económica del concello de Mugardos según la información que maneja el Partido Popular, ¿no? Bueno, afortunadamente, la situación del Ayuntamiento de Mugardos es correcta. Fíjese una cosa, en el año 2012, el cierre, la liquidación del año 2012, el Ayuntamiento tenía de remanente 1.800.000 euros. Esto puede sonar raro, porque ¿cómo puede sobrar 1.800.000 euros? Pues ha sobrado 1.800.000 euros. Por dos razones. Se alude, en principio, a que el ayuntamiento ha saneado sus cuentas, a que ha pagado sus facturas, a que ha hecho una gestión ejemplar. Sin embargo, a un ayuntamiento le sobra dinero. Yo creo que un ayuntamiento que le sobra dinero ha hecho algo mal, porque puede haber un superávit, ciertamente, porque se ha ajustado gastos, pero no puede sobrar 1.800.000. ¿Y por qué hemos criticado nosotros que sobrara 1.800.000? Pues por varias cuestiones. En primer lugar, porque un ayuntamiento que tiene industrias potentes y que en cierta manera sostiene la economía de Mugardos, lo que se ha hecho precisamente es no tener en cuenta eso para hacer la política fiscal, porque por un lado se ha sobrado dinero que se ha dejado de utilizar en servicios públicos, pues, ponemos un ejemplo, pues, por ejemplo, alumbrado, no se ha puesto. ¿Por qué? Pues porque no se quería gastar el dinero y la demanda existía. ¿Por qué? ¿Porque no se han puesto contenedores en zonas que no lo tenían? Pues no se han puesto. ¿Por qué? Porque no se ha querido gastar el dinero. Por lo tanto, ¿cómo va a sobrar dinero? Tiene que sobrar dinero si el ayuntamiento no gasta en los servicios públicos. Tiene que sobrar dinero. Sin embargo, aún así, el Ayuntamiento de Mugardos con este gobierno ha subido absolutamente todos y cada uno de los tributos municipales. Absolutamente todos. No ha quedado uno de pie. Es decir, han subido todos. ¿Por qué han subido todos? Pues es la pregunta que nos hemos hecho nosotros varias veces. ¿Por qué un ayuntamiento que tiene 1.800.000 euros en el banco sobrantes le traslada a los ciudadanos una carga fiscal en un momento en el que vivimos para no mejorar los servicios municipales? Porque si me dice usted que vamos a mejorar de forma considerable los servicios municipales, se entendería si el ayuntamiento no tuviera dinero o estuviéramos al borde de la quiebra. Pero es que la realidad es bien distinta. Y podrá alguien pensar en su casa ya, pero el Partido Popular a nivel estatal ha subido los impuestos. Bien, pero la realidad era bien distinta, porque se encontró 900.000 millones de euros de PUF. El ayuntamiento no tenía ese PUF. Por lo tanto, no tenemos nosotros que paliar una diferencia de un agujero que no tenemos, sino todo lo contrario. Lo que el Partido Popular planteó y seguirá planteando es que mientras el ayuntamiento tenga la carga suficiente y la fiscalidad suficiente para no tener que subir los tributos a los vecinos, que asuma él esas cargas. Porque evidentemente, las familias tienen cada vez más carga con el tiempo que vivimos y, lógicamente, el ayuntamiento está para redistribuir que los que menos tienen
puedan salir adelante un poco menos ahogados de lo que están. Y no tiene sentido que hayamos subido absolutamente todo, hasta el rodaje de las carreteras, que también es un tema contradictorio, porque tenemos unas carreteras desastrosas, municipales, y lo cierto es que no, se sube el rodaje y se traslada a los vecinos que subimos los impuestos, pero no mejoramos los servicios que prestamos. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Se ha subido absolutamente todo, el IBI, el ICIO, que ha subido un 72%, el impuesto de obras. Y ha subido absolutamente todas las plusvalías, el rodaje, la escuela infantil, por cierto, con 17 alegaciones de los padres y madres, porque eran excesivamente... una subida bestial para ellos, ¿no? Se ha desestimado absolutamente todas las alegaciones que ha hecho el Partido Popular en ese sentido. Absolutamente en todos los impuestos que se han subido. Se han desestimado todas y cada una, incluso los padres. Incluso el valedor do povo, por queja de un padre, hizo una reclamación por este sentido y efectivamente le dio la razón que era una subida desproporcionada. De hecho, se cambió a los pocos meses de hacerla. Es decir, no existe una proporcionalidad, no existe una ayuda a las familias que tienen que en estos momentos pues, llevar sus familias adelante, y no existe ese esfuerzo, la mala gestión que realiza el gobierno se traslada de una forma muy fácil a subirle los impuestos a los ciudadanos. Y eso no puede ser. Una gestión tiene que ser eficaz para trasladar la menos carga fiscal posible a los ciudadanos. Y el ayuntamiento no necesita tener que recaudar más porque ya tiene bastante. Ahora que habla de los ciudadanos, señor de Dios, hay que hablar de una política social, que es la preocupación de muchos concellos, ¿no? Una política, un área muy sensible teniendo en cuenta pues, las necesidades actuales, ¿no? Que quizás crecen en todos los concellos. Antes daba algunos apuntes ya, ¿no? Sobre la política social. Sí, para nosotros es fundamental el tema de la política social en el Ayuntamiento de Mugardos, y por dos motivos. En primer lugar, recordemos que bueno, un miembro del gobierno del BNG se fue precisamente aludiendo, y eso está en las hemerotecas para hacer, a que no quería estar sometido a los intereses de Izquierda Unida. Y esto lo dijo antes de pactar, con lo cual ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son los intereses que tiene Izquierda Unida. Porque cierto es que una persona que se va de un gobierno que no ha pactado con Izquierda Unida y dice que se va para no estar sometido a los intereses de Izquierda Unida, es que algo raro se está cociendo. El Partido Popular ya lo dijo por activa y por pasiva, que no se estaba gestionando bien y que había muchos intereses. Pero ciertamente no se puede hacer política clientelar aparte de una situación y de una política en unos momentos tan sensibles como son pues, la ayuda a la dependencia, a las familias que más lo necesitan, la emergencia social. Antes apuntaba que había un reglamento de emergencia social que apoyó el Partido Popular, porque entre otras cosas fuimos nosotros quien lo propusimos, y que suponía, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, que, y no es una cuantía excesiva, pero sí que había 2 ayudas mensuales a familias para alimentación, para familias que lo necesitaran. Bueno, pues a pesar de haber un reglamento, el alcalde lo incumplió de forma reiterada en el tiempo, y las ayudas que tenían que ser 2 al mes, se daban 1 cada 2 meses. Fíjese usted la situación en la que deja a las familias. Bueno, pues a pesar de reiterar nosotros que esa situación había que mantenerla porque había un reglamento aprobado, el alcalde, pues de forma reiterada, no hizo caso a eso. Eso valió que el Partido Popular presentara ante el Valedor do Pobo una queja formal por un incumplimiento en un área especialmente sensible, y el Valedor vino a decirnos efectivamente que había cambios que no se sustentaban en la razón, y por lo tanto si había que darlo cada 2 meses, habría que darlo si había que darlo cada mes, habría que darlo cada mes. Y luego existen ciertamente 2 cosas preocupantes. En 2 años se nos han presentado 4 informes, 4 inspecciones por parte de la Xunta a los servicios sociales. 4. Es decir, algo sucede en el Ayuntamiento de Mugardos que no estamos haciendo las cosas bien, porque no tiene por qué haber 4 inspecciones en 2 años. El último informe ha sido demoledor hasta el punto que no han dejado que los técnicos explicaran el contenido del mismo. Fíjese usted hasta dónde podemos llegar. Es decir, no se da la prestación de independencia en función de la capacidad económica, no consta. Es decir, ¿cómo puede ser que pague en función de la renta de los servicios? Pues mire, no se ha justificado de cara a la Xunta que existe esa relación de capacidad económica en relación a los servicios que prestamos. ¿Cómo puede ser, por cierto, que existan expedientes que se han firmado por parte de una persona, de la prestación que tienen que darle, con horas diferenciadas? Se cambia el personal que atiende un domicilio de forma discrecional.
se dan horarios diferentes, es decir, pues una persona que tiene que encamarse a cierta hora, pues se encama a la hora que el ayuntamiento le viene bien. Eso no es lo que dice la ley de dependencia. La dependencia tiene que los horarios los fijan las familias, no los fija el ayuntamiento. Pues ese disparate pasa de una forma continua, de una forma desproporcionada en el tiempo. Mire, se han hecho cuestiones como recortar, y digo recortar porque se dice que las políticas sociales son el gran baluarte de la izquierda y en particular de la izquierda mugadesa, y es una mentira como un templo, porque se ha recortado ayudas a farmacia, que antes se daban de forma ilimitada siempre que se presentaran las recetas correspondientes. Prótesis, que antes también se estaban subvencionadas para gente con una capacidad económica muy baja. Se han retirado, es decir, antes algo que estaba normativizado, ahora se ha sacado un reglamento que hemos dicho se ha copiado de la ciudad de Málaga. Claro, la ciudad de Málaga tiene unas prestaciones porque tiene muchos más, medio millón de habitantes, y nosotros tenemos 5.400. Y lo lógico es que se haya hecho una valoración de toda esa gente. Hace un mes, 2 meses que no se dan ayudas por emergencia, por lo menos en las resoluciones de la alcaldía no se dan las ayudas. ¿Cómo se puede decir que la política social es la prioridad de un gobierno y se reducen las ayudas a las personas que más lo necesitan? Eso es una contradicción en sí misma. Y, por ciertamente, también ha salido en la prensa que se había hecho un centro solidario municipal y se ha dicho que el Partido Popular votó en contra, el Partido Popular no votó en contra, el Partido Popular se abstuvo por una razón. No se puede pedir del voluntariado que aporta comida, ropa, etcétera, etcétera, a un centro solidario cuando se recortan ayudas por parte del ayuntamiento. Y se dice que el centro solidario complementará las que no da el ayuntamiento. Mire, no, usted no puede recortar y pedir que el esfuerzo que hacen los voluntarios se lo quite al ayuntamiento, con 1.800.000 que tenía en el año 2012. Eso es un despropósito. Por lo tanto, nosotros no hemos querido hacer parte de este paripé, que es muy bien solidario, pero el centro social funcionaría muy bien con la gente que estaba llevando a cabo esa labor, que son el personal de Cáritas y todo el voluntariado. Por lo tanto, no hay que involucrar al ayuntamiento en algo que funcionaba bastante bien para poner una excusa para yo recorto desde el ayuntamiento y ya te complementarán los de Cáritas con el logotipo del centro social municipal. Eso no puede ser. Eso es una vergüenza para cualquier gestión en asuntos sociales, y lo cierto es que no se puede. Y una vez más se reitera que la carga del trabajo de una pésima gestión se traslada de nuevo a los ciudadanos. Eso es lo que nos vienen a cercenar desde ahí. Y lo último, lo que hemos dicho, que se variaba, se ha condicionado, se ha puesto como ejemplo la educación pública, la defensa de la educación pública. Se han gastado 9.000 euros en hacer un muro de contención en un colegio en Francia, y no se han gastado 800 euros en cubrir unas columnas de un patio cubierto porque se decía que no se tenía dinero ni se quería. Y se pidieron, la dirección, se le solicitaron 2 presupuestos y se tiraron meses el ayuntamiento con 2 presupuestos en el cajón y se dijo que la culpa era de la Xunta. La Xunta, en cuanto se dio cuenta, porque nadie se lo comunicó, al día siguiente pusieron el dinero encima de la mesa. O sea, hay cuestiones que no se pueden decir con la pancarta y luego la realidad es bien distinta. Pues sin duda las políticas sociales claves en todos los concilios, como comentábamos antes, y hay que hablar de otro asunto, señor de Dios. Antes usted hacía mención a algunas carreteras, le voy a preguntar por ese convenio, ¿no?, que la Diputación de La Coruña aprobaba para firmar con el Concello para mejorar precisamente determinadas vías municipales, ¿no? Bueno, se ve que para muchos concellos la colaboración con otras instituciones supramunicipales pues puede ser fundamental, ¿no?, para su progreso y desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que la colaboración entre distintas administraciones tiene que estar regida por criterios, lógicamente, de colaboración y de participación y, sobre todo, de transparencia. Cierto es que la Diputación, al Ayuntamiento de Mugaros no le ha ido mal con la inversión que ha hecho la Diputación. Recordemos que en el plan para todos los concellos, en la primera fase, se dieron 206.000 euros para hacer gasto en Mugardos, que es proporcional a otros ayuntamientos, no está nada mal. Ahora la Diputación va a ha hecho un convenio, se ha aprobado un convenio para dar hasta 60.000 euros
para el arreglo de viales. El presupuesto estimado son 78.000, es decir, bueno, pues los 18.000 los pone el ayuntamiento y el resto, los 60.000, los pone la Diputación, que es un 76% del gasto aproximado. Y llama la atención porque la Diputación pone el 76% del dinero que es para obras de competencia municipal. Que esto, claro, a veces se dice que son competencias impropias, que estamos asumiendo competencias impropias, y algunas es cierto que es así, pero también es cierto que cuando el dinero viene de la Diputación para competencias impropias, no se dice nada, y esto es así. Es decir, la Diputación va a aportar dinero para arreglar vías municipales que están en un estado lamentable, y que llevan años en un estado lamentable, y que hemos denunciado por activa y por pasiva. No se ha hecho nada, y ahora se va a hacer, y lógicamente sacarán pecho de que se ha hecho, y me parece muy bien. Pero mira, hay que contar la realidad, y la realidad es que la competencia municipal nos la viene a arreglar la Diputación. Eso es lamentable. Se dijo que se iba a hacer un plan de arreglo de viales, estamos esperando por él y ya llevamos desde que se pactó el gobierno, por lo tanto no se ha hecho. Y una cuestión que apunto antes de que pasemos a otro tema es simplemente el de que, bueno, entre ese pacto de gobierno, que luego si quiere hablaremos de él, en ese pacto de gobierno se dijo que lo prioritario era aprobar un presupuesto municipal para el año 2013. Que, por cierto, un presupuesto municipal es el eje vertebrador de cualquier política en un ayuntamiento. Pues mire, no han sido capaces de hacer un presupuesto municipal. Es decir, no hay voluntad de hacer lo que se dice que se iba a hacer. Se ha puesto un papel que lo aguanta todo para decir que era importante esa estabilidad para Mugardos, para generar empleo, para bla, 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 y no se ha hecho nada absolutamente de lo que se había dicho. Eso es lo que vemos y juzgamos, y la gente puede ver lo que se ha dicho y lo que se hace. Le quería preguntar por un asunto económico. Antes, repasando la actualidad económica, me hablaba de determinados impuestos. Le quiero preguntar por uno de los pagos, ¿no?, que los vecinos van a tener que afrontar. Me refiero a esa subida de Sogama del 33% que tanto se está hablando en estos momentos, ¿no?, que hay algunos concellos que de hecho ya se han rebelado contra ese aumento. ¿Cree, señor Dedús, que se podría haber evitado esa repercusión directa en los ciudadanos y de alguna manera pues hacerles más suave esa subida? Bueno, a ver, yo creo en primer lugar que es cierto que la subida planteada era es de un 34%, pero yo creo que se ha dado una cuestión importante para señalar, que es que el Partido Popular pactó con el Partido Socialista a nivel autonómico que hasta marzo no se cobrara ese impuesto y se trasladara hasta julio el cobro. Es decir, que en vez de pagar una subida del 34%, fuera del 17%, para que solo fueran 6 meses los que se imputaran el cobro a los usuarios. Lo cierto es que el Partido Socialista sí dijo que sí, y lo cierto es que cuando se llegó a firmar en la FEGAM dijo que no. Con lo cual, la consecuencia es que sí se ha atrasado ese pago, y ahora no se ha atrasado ese pago y por lo tanto sí se va a hacer cargo de ese 34%. Pero no quita que uno no esté de acuerdo con ciertas cuestiones y no tiene nada que ver con que sí se esté de acuerdo con atrasar un pago que supone la mitad de repercusión para los usuarios del tal. Bueno, en cierta medida, si se podría haber tomado medidas al respecto. Mire, yo creo que el modelo Sogama hoy por hoy es el único modelo sostenible. El único, no ha habido otro, y de hecho esos ayuntamientos que dicen que están ahora en contra, dicen, hombre, por cierto, la gran inmensidad de ellos del Partido Socialista y del BNG, hombre, han estado gestionando hace poco la Xunta de Galicia. ¿Por qué no han hecho un modelo alternativo? Se dice ahora la subida. Mira, la subida es como repercusión, pues una de la subida energética, de la subida que ha tenido esa repercusión en esos mecanismos de industria, de elaboración y de reciclado y de cogeneración que supone pues, Sogama, y claro, la repercusión que tiene es elevada, cierto es, pero es la única que hay. Es decir, ¿cuál es la alternativa a ella? Pues mire, a lo mejor sí que podríamos decir, como medidas para haber paliado esta situación, es que los ayuntamientos hicieran sus deberes en cuanto al reciclaje en origen. Porque claro, si tenemos que hacer el doble trabajo de no haber reciclado bien, de no haber separado de forma diferenciada pues las basuras, eso conlleva más trabajo en Sogama y por lo tanto genera pues un gasto de electricidad mayor, etcétera, etcétera. ¿Por qué los ayuntamientos que critican o criticamos, lo digo por el ayuntamiento, que criticamos Sogama no hemos hecho los deberes en nuestro ayuntamiento? Mugardos no recicla de forma diferenciada. Es decir, sí, tiene las botellas, ciertamente, y tiene las botellas y los vidrios y tiene el orgánico, pero luego usted va a los contenedores y tiene todo mezclado.
Y luego eso todo se recicla de forma, se junta, es decir, no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que los ayuntamientos sí debemos hacer un papel fundamental en abaratar, en cierta medida, gestionando mejor nuestros servicios de basura. Por cierto, por ejemplo, un caso es el de Mugardos. Mugardos pierde 80.000 euros al año por su servicio de basura. Claro, y dirá usted, ¿por qué no nos sube usted el recibo? Ha subido el recibo también. Si nosotros no somos capaces de generar mejores servicios en nuestros ayuntamientos, ¿cómo podemos exigir que la Xunta de Galicia haga una política mejor? Mugardos tiene una gestión, perdemos mucho dinero con el servicio de basura. No digo que no sea un servicio que nos vaya a dar ganancia, porque no lo va a dar, pero habrá que buscar la manera de gestionar eso de manera que las pérdidas sean las menores posibles. Pues nosotros criticamos, salimos a criticar, es que Sogama es un modelo y tal, y nosotros en nuestro ayuntamiento perdemos 80.000 euros anuales. ¿Cuál es la lección que le trasladamos al ciudadano? Cierto, Sogama, ciertamente, todo es mejorable, lógicamente, pero Sogama hoy por hoy es el único y el más barato de todos los sistemas que ha habido. Por lo tanto, si el ayuntamiento, por cierto, no es obligado a cumplimiento, el ayuntamiento que no quiera adherirse a Sogama puede hacerlo por su cuenta, eso sí, con la normativa que marca la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cuáles las medidas que se podrían haber evitado? Bueno, pues yo creo que en cierta medida pues, abaratar esos costes en cuanto que la gestión ya en origen pues, sea mucho mejor. Pues veremos cuál es la repercusión real a partir de este mes de enero. Ya para finalizar, le quería preguntar, señor de Deus, por los objetivos. Por cierto, perdone que lo interrumpo, nosotros hemos planteado que el traslado de ese euro mensual, que es a los usuarios, lo asuma el propio ayuntamiento. Es decir, que no pasemos la factura de la subida de ese 34 a los ciudadanos de Mugardos. Por un motivo, porque tenemos este año con el cierre más de €500.000 de sobra que no hemos gastado y que no podemos trasladar más a los vecinos. Por lo tanto, que se coja ese dinero y se utilice, que no repercuta en la subida de Sogama. Eso es lo que hemos planteado. Pues veremos si fructifica esa propuesta del Partido Popular. Le iba a preguntar, que ya estamos a las puertas de 2014, por los objetivos que desde su partido en Mugardos se marcan, ¿no?, para este año que llega, que el propio presidente del Gobierno ha calificado como el año de la recuperación, ¿no? Bueno, a ver, yo espero y deseo que sea un año mejor que el 2013 y mucho mejor que el 2012. Lo cierto es que la gente que nos escucha, pues, lógicamente, es pesimista porque la verdad, en los últimos años nos han dicho muchas cosas y yo entiendo que la recuperación empezará a ser tal cuando nosotros y la gente obrera, la gente que trabajamos en oficios normales, percibamos esa mejora, ¿no? Se nos dan números, es decir, se nos dan números macroeconómicos de que la economía y la fiscalidad y tal, pero claro, luego el vecino de a pie, que tiene que pagar más impuestos, que paga más, no ve reflejado. Por lo tanto, yo en ese sentido espero que a nivel macroeconómico mejore la economía de España, que eso será bueno, pero yo creo que hasta que nosotros percibamos esa realidad, espero que sea un corto plazo, pero yo quisiera verlo también con optimismo, pero yo creo que aún queda un camino para recorrer, para hacer las cosas por el camino correcto. ¿Objetivos del Partido Popular? Pues mire, yo creo que el Partido Popular ha planteado muchas propuestas, entre ellas que se rebajen los impuestos en Mugardos. No tiene sentido que se hayan subido para recaudar y no dar servicios, no tiene sentido. Y mientras el dinero sobra en las arcas municipales, en los tiempos que corren, que llama la atención. Por lo tanto, nosotros creemos que la fiscalidad de Mugardos tiene que ser mucho más proporcional. El Partido Popular ha hecho propuestas y las va a seguir haciendo en el año 2014 para ayudar a los que menos tienen. Esa ha sido nuestra prioridad desde el principio y esa ha sido va a ser nuestro caballo de batalla hasta el final de la legislatura. Es decir, políticas orientadas a hacer rebajas fiscales, políticas de exenciones y bonificaciones que se han retirado ahora, incluso la subida de impuestos, se han retirado ayudas a las familias numerosas, una cuestión que es un derecho en sí mismo, se han retirado, se ha cobrado hasta el rodaje de los vehículos históricos de más de 25 años, que no sucedía en el Ayuntamiento de Mugardos desde hace años. O sea, hay cosas que no tienen sentido. Y nosotros creemos que hay que recuperar el sentido común y hay que tener una disposición, y la fiscalidad tiene que ser fruto de una planificación. No se puede pasar, como decía antes, trasladar una gestión pésima al ciudadano, que es lo más fácil. Es decir, yo no gestiono bien, tengo pérdidas, bueno, pues yo cojo y le digo a los vecinos que tienen que hacer mayor esfuerzo. Oiga, mayor esfuerzo hágalo usted en gestionar el ayuntamiento convenientemente, porque usted tiene dinero de sobra y eso no repercute en ningún sitio en Mugardos. Por lo tanto, eso es lo que primero que hay que hacer, repercutirle al ayuntamiento que haga una gestión mucho más eficaz o que deje en el ayuntamiento.
porque yo como vecino no me pueden exigir cuando el ayuntamiento no hace sus labores. Otra cuestión, lógicamente, atención y mejorar con lupa los servicios sociales municipales. Ciertamente lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, no se pueden dar de forma arbitraria servicios que por ley le corresponden a los vecinos y vecinas de Mugardos. Y por lo tanto, hay que respetar de forma escrupulosa tanto los PIA, los programas individualizados de atención, que marca la Xunta y marca la Ley de Dependencia, y quedarlos de forma escrupulosa. Y de forma escrupulosa como marca la ley, no como marca la concejala de Asuntos Sociales, la señora Pilar Díaz, que cree que es un chiringuito particular, y la ley está por encima de los chiringuitos particulares. Por lo tanto, uso exclusivo y reiterado y riguroso de la Ley de Dependencia en Mugardos. Cuidado, tenemos también revitalizar, para nosotros es fundamental revitalizar la economía mugardesa con dos aspectos. Una, hacer un plan especial para la recuperación del mercado de abastos, que se está hundiendo, con las medidas que se han hecho lo están hundiendo todavía más, y es fundamental que recuperar esos oficios tradicionales, la pesca, tener esa pesca y ese pescado de gran calidad que tiene Mugardos, pues tenerlo con unos servicios de alta calidad. El ayuntamiento está poniendo más trabas que ayudar. El comercio, para nosotros es fundamental, y así lo hemos planteado en el Ayuntamiento de Mugardos. Yo como representante, como presidente de la Mesa Local del Comercio, se han trasladado una serie de medidas, 41 medidas para mejorar el comercio en Mugardos, no se ha hecho ninguna. Esa es la dejadez del Ayuntamiento de Mugardos, ninguna. Se ha planteado incluso una cosa normal que ocurre en todos los ayuntamientos, que es que se mejore, una, la relación con los comercios, y dos, pues hacer una campaña de Navidad orientada al comercio para ayudarles. Pues no se ha hecho nada con el comercio. La principal asociación, Portomagno, que reúne a la gran mayoría de los comercios locales, no se ha hablado con ella para organizar ni siquiera una campaña navideña. Si no se está con quien genera el empleo, si no se está con quien genera y dinamiza la economía local, ¿para qué se está? Esa es la pregunta que hacemos nosotros. ¿Para qué se está en un ayuntamiento? Es que no se entiende que no se ayude a los que tienen que generar actividad. Por lo tanto, mire si es así, que después de 2000 años, los Reyes Magos van a venir el día 4 a Mugardos. Ese es el disparate último que se ha hecho desde Mugardos. Es decir, no tiene sentido. Cada medida que se hace, parece que se hace para poner un palo en las ruedas de la gente. Es decir, no se puede hacer. Y se dice además con la excusa de que es para revitalizar el comercio, para ayudar al comercio. Oiga, pero si no han hablado ustedes con el comercio, ¿con qué comercio quieren ustedes revitalizar? Es decir, pregúntenle a los comerciantes, cualquiera puede preguntarle, oye, el ayuntamiento, y te miran con cara de decir, mira, no nos hable del ayuntamiento. Es decir, no se orientan las políticas con la gente, no se habla con los placeros para decir, oiga, ¿qué necesidades tiene el mercado? No, se hacen unas obras desde un despacho y luego se dice que son estupendas. Pues no, vaya a preguntarle a los placeros y dirán lo que dicen la inmensa mayoría, que es una chapuza. Por lo tanto, se gasta el dinero, por cierto, la mayor parte de la Xunta de Galicia, que ha subvencionado las obras, se gasta el dinero y no sirve para generar mayores beneficios para la gente de Mugardos. Por lo tanto, es un sinsentido, primero, recaudar más, y segundo, no gastar, invertir ese dinero en mejorar la vida de los mugardeses. Ese es el sinsentido contra el que el Partido Popular va a luchar una y otra vez. Y ya para concluir, también nos sería importante que de una vez por todas ese museo, ese centro de interpretación de los restos de la Villa Romana de Caldoval, se pongan por fin, se empiecen las obras por fin, obras que van a ser sufragadas al 100% por la empresa Reganosa. Y, por cierto, el ayuntamiento tendrá que hacer un museo que nosotros hemos reiterado que no suponga un lastre económico en el futuro para el Ayuntamiento de Mugardos y que sea un referente a nivel de cultura y a nivel de recuperar unos restos pues, que son muy importantes para la historia de Mugardos también. Y también, como habíamos dicho antes, pues el tema del Castillo de la Palma, que para nosotros es un tema fundamental, porque nadie en esta comarca está dispuesta a invertir más de 24 millones de euros en una inversión. Y recuerdo que esta inversión data del año 2003. Estamos en el 2013 y casi 2014, es decir, 10 años para que un castillo se traslade en un hotel. Todavía estamos ahí. Y por último, y acabo ya de verdad... ¿Sí? Es lo que le comentaba antes, que se dice que es que eso depende de informes del gobierno, el Castillo de la Palma, porque tiene que informarlo el ministerio. Mire, lo que no se puede hacer es que se presente un proyecto al Ayuntamiento de Mugardos
y se tenga que informar por parte de los técnicos municipales referente a si cumple la normativa y se diga, un año después de su entrega, un año después, justo, que no cumple la normativa y no está datado la normativa vigente y por lo tanto ya no nos ponemos a mirar el contenido del proyecto en sí porque hay que volver a presentarlo. Oiga, un año después de que se presenta un informe en el Ayuntamiento de Mugardos, un año después, se nos dice que no cumple y no pueden decirlo ustedes al día siguiente. Es decir, se ha dinamitado el proyecto del Castillo de la Palma. Es decir, no es verdad que se esté poniendo todo encima de la mesa. El cambio de usos en su momento se tuvo en el cajón 2 años para hacer un cambio de usos. No se puede jugar así con un proyecto que es fundamental para la economía de Mugardos y de la comarca. Son muchos puestos de trabajo, son más de 60 puestos directos de trabajo. ¿Nos sobra el trabajo en la comarca? Esa es la política de izquierdas, de generar empleo. Es decir, queremos hacer un plan de empleo y dinamitar el Castillo de la Palma es el mejor plan de empleo que pueden hacer. Yo creo que hay que ser serios y de una manera por todas decir, oiga, vamos a potenciar, vamos a apostar o no apostar por el Castillo de la Palma, pero no podemos poner un año después decirle que nos parece una burla para todo el mundo que no cumplen la normativa. Oiga, si eso lo sabe usted al coger el informe, lo sabe a las horas de leerlo. No hagan el favor y digan y dinamicen y por favor agilicen las cosas en Mugardos porque llevamos años parados sin saber qué hacer. Mugardos va con un rumbo equivocado, es un sinsentido, las licencias se atrasan de una forma considerable y lógicamente yo creo que hemos llegado a un punto en que Mugardos no mira al futuro, se está estancado en el día a día y así no se puede gobernar un futuro para Mugardos. Pues veremos lo que da de sí el año 2014 que comienza ahora. Portavoz del Partido Popular en Mugardos, Domingo de Deus, muchas gracias como siempre por haber venido aquí esta tarde y analizar un poco la actualidad municipal. Es un placer venir aquí siempre, gracias. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí esta tarde y ya saben que también nos pueden acompañar a través de internet en esa web de tvferrol.es, en directo y en diferido en televisión a la carta. Nos vamos hasta el próximo día, muy buenas tardes, hasta luego.